apagado, mejor ahí tranquila, solo vaya escuchando. Bueno, les decía que la primera teoría que vamos a tener es que hay algunos tratadistas que dicen, señores, la naturaleza jurídica del derecho del trabajo es privativa, es parte del derecho privado. Entonces venimos nosotros, viene el trabajo, nacen en el derecho civil. Por ejemplo, en Guatemala, el antecedente de un contrato de trabajo es el servicio, es la locación de servicios. Entonces resulta que el origen del derecho del trabajo está en el derecho privado, está en el derecho común, en el derecho civil. Y aparte de eso, dice, por ejemplo, Esther, que quiere trabajar, y Sonia, que tiene una empresa, llega, hace la solicitud, y si están de acuerdo, bueno, hay todos los requisitos hasta la entrevista, y llegan y se ponen de acuerdo y dicen, bueno, bienvenida Esther al trabajo, esto vas a ejecutar. Entonces, señores, hay un acuerdo de voluntad. Eso es lo que sostienen los que sostienen esa teoría, ese señores, es parte del derecho privado. No es cierto, porque viene la teoría del derecho público y dice, señores, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque primero, bueno, en el caso de Guatemala, vamos a ver qué dicen los tratados. No dice que es parte del derecho público. ¿Por qué? Porque va a tratar siempre de buscar el interés colectivo de la clase trabajadora y no el particular de un patrón. Aparte de ello, dice, desde el momento que se celebra un contrato o se va a ejecutar la prestación de un servicio, en violentar. Por ejemplo, ustedes no pueden pactar reducir por ejemplo, la bonificación al sector público-privado, el famoso bono 14. Usted puede decir, estoy comenzando la empresa, entonces no te voy a pagar. No, señores. Para usted, patrono, el artículo 12 dice que son nulas de pleno derecho. Y usted, trabajador, la ley no le permite renunciar a los derechos, que son garantías mínimas para usted. No hay autonomía a la voluntad. Prácticamente, claro, por más que se diga, pero si le pago más de salario mínimo, pues enhorabuena, porque superó. Entonces hay acuerdo de voluntad. Pero si se da cuenta, está cediendo el patrono ante el trabajador. Está hablando de un verdadero contrato de trabajo. Claro, aquellos contratos donde yo con necesidad de trabajo, usted me dice, ya todo parte de mí y todo para efectivo y no vamos a hacer nada en todo para X. Entonces lo que se está aprovechando es de mi necesidad, ¿sí? Si no han parado personal de trabajo, la violación al derecho del trabajo. Entonces, efectivamente, no señores, efectivamente los tratadistas tienen razón. El derecho del trabajo, su naturaleza jurídica, es parte del derecho público. Considerando, inciso E, del Código de Trabajo, para que nos quede grabado, por favor. Cuarto, considerando, Código de Trabajo me lo abren y al principio encuentra usted precisamente los considerandos, y en el cuarto considerando se va al inciso E. ¿Alguien que lo tenga por ahí? El derecho del trabajo es una rama del derecho público, por lo que al ocurrir su aplicación, el interés privado debe ceder ante el interés social o colectivo. Ahí estamos claros. Nuestro código es claro y en la mayoría de países y la mayoría de tratadistas coinciden que es parte del derecho público, porque no existe la autonomía de la voluntad. Aquí existen normas, derechos y obligaciones para patrones y trabajadores y aún prohibiciones que deben de cumplirse. O sea, regula. No es como un contrato de arrendamiento, ¿verdad? Que usted puede pactar con el arrendante y arrendatario pueden pactar lo que a ellos más les convenga.
Luego también dice que hay tratadistas como Salomón González, dice, no señores, esto no es cierto. El derecho del trabajo es privado y también es público. Entonces la teoría de él es dualista, es mixta, porque dice, miren, les guste o no les guste, la palabra contrato viene del derecho privado. Y aparte de eso, señores, hay un acuerdo de voluntades. No importa que existan normas. Dos, es pública también porque tiene que ver lo relativo al sindicato, a la inspección de trabajo, a la huelga. Entonces, para él, el derecho del trabajo, en el momento que usted firma, es privado. Y en el momento que usted tiene que ver todo lo relativo al derecho colectivo, a la huelga, a la inspección o al sindicato, entonces se convierte en parte del derecho público. Que por cierto, esta teoría no es aplicable en Guatemala. Tratadistas, los otros tratadistas van a indicar, por ejemplo, Pérez Botija dice, se considera que el derecho del trabajo es un conjunto inseparable de instituciones del derecho público y privado. Él dice que no pueden separar, hay normas de derecho público y normas de derecho privado. Por lo tanto, la teoría, la naturaleza jurídica del derecho del trabajo debe ser dualista. Tratadista José Dávalos va más allá y dice, depende del poder público que ejerce el Estado. Por ejemplo, si actúa con el poder público, por ejemplo, que pone el ejemplo de la expropiación, ahí actúa como el derecho público, es el Estado, ¿vale? Pero ¿qué pasa cuando firma un contrato de arrendamiento? En el derecho común, claro, ahí está como particular, porque pues, se va a ser el arrendante o el arrendatario, pero definitivamente actúa frente al particular en las mismas funciones. Pero en materia laboral es diferente, porque en materia laboral aún el Estado pues se convierte en patrono y deja de ejercer su poder público, pero no puede celebrar contratos que estén fuera precisamente de la normativa en materia laboral. Entonces, esta teoría dualista queda en el olvido. Pero vean, el avance del derecho social, del derecho del trabajo, muchos lo quieren considerar que el derecho del trabajo es un derecho social. Esa es la verdadera opción. Y, por ejemplo, tratadistas importantísimos como García Oviedo dice que todo lo relativo a la prestación de servicios debe considerarse dentro del derecho social, pues el grupo de trabajadores engendra problemas de carácter social. Y dice, el derecho del trabajo es un derecho social. Si hablan de reivindicaciones de carácter económico social, es social. Si usted ve una medida de hecho, tiene que ver con lo social, tiene que ver con la sociedad. Si ustedes ven muy articulado hoy mismo lo que sucede en la prensa de que el patrono con un trabajador ya tiene la obligación de distribuirlo en el seguro social, ya está hablando de la parte social. Si dicen de que ya el mismo Estado ya está interviniendo y saca un comunicado que sacó el día de hoy, todo eso dice, señores, todo es parte de la vida social, es parte de la sociedad. Entonces el derecho al trabajo es social. Entonces vean, tratadistas como García Oviedo, como Urbina, como Mario de la Cueva, se atreven a hablar dentro del derecho social. Guatemala, en la Constitución Política de la República de Guatemala, el artículo 101, regula que el trabajo es un derecho de la persona y una obligación social. Vean lo que dice, que es una obligación social y que el régimen laboral del país debe organizarse conforme a principios de justicia social. Pero eso no es cierto, porque está hablando principios de justicia social. No está hablando precisamente que la naturaleza jurídica del derecho del trabajo sea social. No, está hablando de un principio. Y que la obligación es social. Claro, ustedes saben que el Estado tiene la obligación de proveernos trabajo. Esa es una obligación constitucional, pero son obligaciones del Estado como tal. No es que va a regular una relación entre patronos y trabajadores y que esa relación lo constituye el aspecto social. Y que va a aplicar principios de justicia social, porque la justicia social siempre en Guatemala te la aplica en relación al trabajador, no al patrono. Es muy discutida, pero aquí está claro, el régimen laboral aparentemente sería para los dos, pero en la práctica la justicia social solo la aplican para la clase trabajadora. Conclusión de la naturaleza jurídica del derecho del trabajo. La legislación guatemalteca, los principios que inspiran
al derecho del trabajo en Guatemala. Las resoluciones judiciales, la doctrina legal, o sea, los tribunales de justicia, las salas de trabajo y previsión social, la Corte de Constitucionalidad, de acuerdo al artículo 43 de la Ley de Amparo, habla clara y fehacientemente que la naturaleza jurídica del derecho del trabajo es de carácter público, tal como lo establece el cuarto considerando el inciso E del Código de Trabajo, que indica que la aplicación, el ingreso colectivo sobre el particular siempre va a ser aplicable. Y vean qué interesante, en resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, escuchen, en resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, usted va a encontrar que en sus considerandos, primero los tribunales de trabajo y previsión social, las salas de trabajo y previsión social, la Corte de Constitucionalidad en sus considerandos indica en sus resoluciones, en sus sentencias, tal como lo establece nuestra legislación, invocando que la naturaleza jurídica del derecho del trabajo es pública, se resuelve. Ellos mismos le hacen referencia en las sentencias que el derecho del trabajo en Guatemala es parte del derecho público. Es interesante. Yo les digo, pues, en el material que yo tengo siempre les voy a indicar alguna resolución de la Corte. Se van a dar cuenta que ustedes en las resoluciones de la Corte Constitucional dice, analizando al jurista, por ejemplo, Mario López Larrabe, y analizando al jurista, aplican la doctrina en una sentencia. Por eso es tan importante que hablemos de doctrina en una definición del derecho del trabajo. Vamos a ver qué ellos dicen la jurisprudencia. La vamos a ver en la siguiente clase, solo vamos a dar un anticipo. En Guatemala, la jurisprudencia, la doctrina legal en materia laboral solo la puede crear la Corte de Constitucionalidad. Artículo 43 de la Ley de Amparo. Entonces, nos damos cuenta que las mismas, las entidades, las autoridades judiciales encargadas de resolver los asuntos laborales aplican que la naturaleza jurídica del derecho en Guatemala es de carácter público. Aplican la doctrina, aplican la jurisprudencia y eso es sumamente valioso para tener una definición completa y genérica de lo que es el derecho del trabajo. Solo tal vez me gustaría, lo vamos a ver en la siguiente clase, pero nada más como un anticipo. Si alguien tiene ahí la Ley de Amparo, artículo 43. Decime qué dice. Artículo 43. Sí, doctrina legal. La interpretación de las normas de la Constitución y de otras leyes contenidas en las sentencias de la Corte de Constitucionalidad sienta doctrina legal que debe respetarse por los tribunales al haber 3 fallos contestes de la misma Corte. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad podrá separarse de su propia jurisprudencia, razonando la innovación, la cual no es obligatoria para los otros tribunales, salvo que lleguen a emitirse 3 fallos sucesivos contestes en el mismo sentido. Fíjate, pues, primero, la doctrina legal en materia laboral solo la puede crear la Corte de Constitucionalidad. 2, en materia laboral hablamos clarito que no existe casación. Existe primera y segunda instancia, no existe casación. Por eso casi siempre se acude a la acción constitucional de amparo. Y la acción constitucional de amparo la va a resolver la Corte de Constitucionalidad. Por eso quien crea doctrina en materia laboral es la Corte. Vean, ustedes ya vieron en civil que, por ejemplo, la jurisprudencia en materia civil o en derecho común, como le llamamos, creo que es el artículo 627 del Código, no sé, ¿cuál es el de civil o el procesal civil? Bueno, donde dice que son 5 fallos los que crean jurisprudencia y lo crea la Corte Suprema de Justicia. Pero por favor, esa referencia en materia laboral, solo la Corte de Constitucionalidad con 3 fallos.
Lo vamos a ver en la siguiente clase cuando veamos la interpretación de la ley. Así de que, ¿alguna pregunta por los minutos que nos quedan? ¿Alguna pregunta? Quiero que analicen muy bien el artículo 156, porque pues, si vieron bien claro cómo se da la simulación, y la simulación la vamos a encontrar en una serie de aspectos laborales. Ustedes se han dado cuenta que muchas empresas dicen, yo trabajo para la empresa Kevin, puede decir yo trabajo para la empresa La Mejor, y voy a decirle que yo facturo. Mucho cuidado, mucho cuidado. La mayoría de patronos han querido tergiversar, han querido simular el contrato de trabajo. Una vez yo tenga sede donde desempeñar mi trabajo, tenga jornada de trabajo, tenga o perciba una remuneración. Vean, hay una sentencia que la vamos a analizar de la Corte de Constitucionalidad, donde alguien que trabajaba en una empresa, era trabajador, de repente le dijeron, mira, nosotros tenemos que vos ganas más si facturás, te vamos a pagar mejor. Y efectivamente así lo hicieron. Pero era tan buena esta persona para trabajar que le dijeron, mira, tenemos otra empresa, ¿por qué no también le facturás? Pero un día la despidieron después de tantos años, le dijeron, bueno señora, hasta aquí llegamos. Entonces digo, mis prestaciones no te vamos a pagar porque vos no facturabas y lo que teníamos un contrato mercantil. Y eso terminó en la Corte de Constitucionalidad, Esa sentencia la vamos a analizar aquí en clase. Al final la Corte resuelve y dice, señores, ustedes simularon toda la vida, porque esta persona inició con ustedes trabajando, o era una trabajadora, y ustedes le modificaron para simular un contrato de trabajo, y obligaron a la entidad a pagarle todas las prestaciones, aunque había factura. Sí, igual Javier. O sea, el famoso 029, su grupo 18 pues está un poco discutido, pero el 029, yo te digo, esa es pura simulación de un contrato de trabajo. Decime, Daniel. Buenas noches, Lick. Buenas noches a todos. Eso le iba a comentar, que eso es lo que le pasa a la mayoría de instituciones del Estado, porque como al momento de que le cargan bienes, les ponen un ingreso, claro, una salida, o sea... Una sede. Ajá. Daniel, fíjate que vamos a analizar esos casos, ¿oíste? La Corte de Constitucionalidad lo tiene desde dos puntos de vista. Primero, tiene que declarar el tribunal que existe relación laboral. Y después vamos con el pago de prestaciones. Muchas veces los tribunales se han equivocado y se van de una vez al pago de prestaciones, pero nunca en solución dicen de que primero se dictaminó que Daniel y la municipalidad tienen relación laboral. Es lo primero que deben de emitirse. Vamos a analizar todas esas sentencias. Por ejemplo, para el día, no de tiempo, pero aquí traía cuatro sentencias, ¿oíste? Una de ellas traía precisamente cuando la Corte de Constitucionalidad cambia la doctrina, cambia su propia jurisprudencia, y también cómo los tribunales han aplicado la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad. Bueno, lo vamos a dejar ahí por el tiempo. Dime, Daniel. No, yo era el comentario que se lo había comentado porque yo metí un proceso en lo mismo por indemnización con el Ministerio de Salud y obviamente lo gané porque siempre el trabajador tiene las cuestiones a favor. Claro. Imagínate, son prestación de servicios, o sea, lo dice la ley de servicio civil, prestación de servicios profesionales o servicios técnicos. Y ahí está clarito, de que no es, pero hay que, honestamente te digo, un 029 no tenés por qué presentarte a trabajar, no tenés por qué hacerlo. Pero el problema lo tiene la entidad nominadora, que si no llegas es plaza fantasma. Y no es precisamente la entidad, sino las autoridades, porque las personas que están fungiendo son los que hacen esas cosas con esas tonterías, porque mandan notas, mandan cosas, y esas mismas notas son las cosas que le sirven al trabajador. La base del trabajador, vamos, para ganar el proceso. Bueno, de Scarlett y Anabela, y nos vamos a descansar. Sí, buenas noches, licenciado. Disculpe una pregunta. En el caso de que fuera, por ejemplo, que se esté haciendo un trabajo y se esté ofreciendo un servicio y sí esté recibiendo una remuneración, pero en el mismo contrato que la persona firma no especifica que no es un trabajo, sino como una beca o algo así,
¿aplican los derechos de código de trabajo o eso ya es otra Estás hablando de una beca. que recibe una remuneración a cambio de un servicio? No, ahí, mira, la verdad, mira, Scarlett, vamos a analizar esos casos, ¿oíste? Una vez tengas horario, tengas una sede, tantos otros elementos, lo que decía Javier ya tuvo la experiencia de que él se fue a tribunales y al final dijeron aquí hay relación laboral y paguen sus prestaciones. Y eso lo vas a ver vos. El problema, por ejemplo, te digo, mencionaste algo ahí que vamos a ver despacio. Fíjate que, por ejemplo, tuve yo la experiencia, ya te digo, hace muchos años, que me hablaron exactamente de las becas para los estudiantes de medicina. Sabes que ellos les dan una como beca, pero si miras, realmente es un trabajo. Porque estos estudiantes de medicina, si ustedes ven, tienen turnos, tienen responsabilidades. Entonces no es una beca, realmente es un trabajo. Lástima, digo, que en ese entonces estaba a cargo del colegio, pues terminó su periodo y ya no pudimos concluir, porque yo me fui un poquito porque encontré los famosos contratos atípicos, creo que eran de Uruguay, donde indicaban de que el estudiante de medicina realmente estaba encontrando, solo que era un contrato atípico, pero era un contrato de trabajo, solo que era atípico, no era normal, no era como todos. Entonces ellos le llaman así y hay mucha legislación donde el profesional que va a ejecutar a veces un trabajo aparentemente como práctica, pues se convierte en trabajo, a solo que le llaman a las legislaciones contrato atípico. Es interesante a ustedes. Bueno, pero no, lo vamos a ver despacio, Scarlett, porque ya el tiempo no nos va a permitir, pero quiero que estos casos los analicemos, ¿eh? Muchas gracias, licenciado. Bueno, imagínate, no. Yo te digo, me quise meter al rollo de los estudiantes de medicina, pero es con demasiadas intereses a ustedes, pero es interesante, yo te digo, la responsabilidad que tiene un estudiante de medicina. Yo no sé si tienen ustedes familia o conocidos, pucha, pero qué carrera más exigente ustedes. Y eso les estoy hablando de sus últimos años o la práctica hospitalaria que tienen. Allá cuando van a, ¿cómo se llama el otro que ellos hacen ya cuando están graduados? Su residencia. Eso es aún más complicado, ¿eh? Sí, hombre. Hemos perdido mucho en San Carlos, pero esperamos un día. Seguimos siendo la mejor universidad del país, ¿eh? Con todos nuestros problemas, pero seguimos siendo la mejor. Vamos, bueno, jóvenes, vamos a dejar ahí por el tiempo que ya nos pasamos. Damos por terminada la clase, jóvenes. Yo quisiera seguir con ustedes, pero por respeto a los demás y que nos vemos todos el día lunes, ¿eh? No vamos a perder mucho tiempo. El día lunes vamos a tener un buen tiempo ya. Yo creo que termino en unos 45 minutos y lo otro lo vamos a terminar para practicar estos temas. Pasen muy buenas noches, un feliz fin de semana, un fuerte abrazo y todo con cuidado. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Feliz noche. Qué bueno, Muchas gracias, ya nos salen. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Adiós, un abrazo, adiós. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Ahí te cuidas. Buenas noches, licenciado. Adiós, Pamela, adiós, sí. Fíjese que yo solo quería comentarle que Astrid y yo todavía seguimos pendiente con lo de las asistencias. No sé cómo se va a realizar o si el licenciado Alan lo va a ver. No, lo miramos sin falta. Mira, pues me escribe el día lunes, Pamela, lo tenemos que ver. Es que he estado ocupado en otros asuntos, ya no me ha dado tiempo de correr un poco, pero te lo prometo que el lunes lo miramos. ¿Oíste? Sí, muchas gracias. De acuerdo, licenciado. Muchas gracias. Feliz noche. Vamos a ver, Pamela, te cuidas. Feliz noche, Lick. Gracias, Jessy, te cuidas. Feliz noche, Lick. Gracias, Jasmine, te cuidas. Gracias, Lick, igualmente. Adiós, José.
Gracias, José.